¿No es cierto que es cierto, profesor? Que es interesante el asunto del fútbol. Sí, Bueno, y sí. hoy día juega Chile. Y por eso te digo que yo pienso que por eso ustedes lo pusieron a las 5. Ah, no había Claro, razonado de esa manera, mire, claro, ve, claro. porque a las 5, bueno, no, algo tiene que pasar interesante para que sea a las 5. No, pero de las 6 a las 8 todavía hay harto trecho ahí, como el Claro, tiempo no, suficiente no, no. para... Claro, es que a las personas, yo lo que veo en la casa, a las personas que les gustan el El fútbol, fútbol. no, Sí. desde que empieza, ¿me entiendes? De los comentarios, ¿no? Ahí empieza y entonces esperan es un asunto muy interesante. Y hay veces que se torna bastante eh, chocante entre ambas personas, entre las personas, en el sentido de que unos por uno, unos por el otro, y entonces No, claro, la eso emoción, es interesante también. sí, la emoción que implica el gol, el equipo que está jugando, si es el equipo que uno tiene, pues eso es emocionante. Bienvenida, profesora María del Valle. Yo soy Y María del Valle, sí, un gusto de conocerlo porque su nombre ya se lo sé. gracias. Y el profesor Alexis Salcedo, que es de Venezuela, también bienvenido. Por ahí estoy Buenas viendo. tardes, muchas gracias por la invitación, profesor. Bueno, aquí pendiente al comienzo de la videoconferencia. Gracias. Gracias por asistir a Buenas los tardes. dos. Hay que llegar a tiempo, así que Gracias. está muy bien. Bueno, usted siempre nos enseñó a Sí, llegar a tiempo y la responsabilidad, pues. sí, claro, claro que es cierto. Y eso se valora después en el desempeño profesional, ¿ah? Con lo importante de alguien que va forjando el temple eh, y muchas otras características que van siendo después un sello, de Sí, generación en generación. hoy sí, sí, eso es lo terrible. Eso es terrible, sí. Es emocionante también. Sí, sí, porque después pasa el tiempo y reencontrarse, eso es lo más gratificante. Estamos ya siendo grabados. Sí, y estamos siendo transmitidos por el Sí, Facebook. Lo estoy transmitiendo directo. así que nada de comentarios de fútbol. Acabó aquí. Aquí. La problemática nomás. Solamente. Claro, la problemática a la cual estamos convocados a Esa no, conversar. esa. Profesor Juan, llegó y profesor Juan. ¿Cómo está, profe? Sí. No sé si me escuchan. Hola, hola. Hola, Hola, Juan. ¿cómo está? Buenas tardes. Bien, acá. Un Están gusto. ¿Todo bien ahí? apareciendo las personas. Hola, hola. ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Bien. Gusto verlo. Qué Un bueno. gusto, profe Miguel. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Bien, bien, gracias. Acá con un poquito de frío, pero bien. Bien hasta el ¿Frío con momento. qué temperatura? Según el computador dice 16 grados. 16. Ah, ya. Mm, No, acá en Viña sí. estamos con un día muy caluroso y agradable. Ah, qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Veo que está el profe Oscar. Un gusto. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Bien, bien, Pro- gracias. Profesor Bien Miguel, aquí. el profesor Juan, jefe del departamento de la carrera de Pedagogía en Matemáticas y Física, la profesora María del Valle. Hola, Todos somos hola. ¿Cómo están? del mismo equipo. Un gusto de conocerlos. Somos Gracias, gracias. el profesor Alexis de Venezuela, Barquisimeto, y el profesor Buenas Alexander tardes. Berrios también. Sí, Hola, buenas tardes, Alexis, ¿qué profesor tal? Alexander.
Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, soy estudiante de pedagogía. Bienvenido, Ah, Sander, ¿qué tal? bienvenido. Bien, qué bueno entonces. Esa es la idea, que pueda usted comentar lo que se va a decir acá. Hay un mensaje directo hacia ustedes, así que ojalá que puedan opinar respecto a lo que se va a explicar. Ujú. Sí, Ah, ¿ahora? No, una vez Ay, que se hable de ay, de lo que se tiene contemplado. ya. Que como todos se quedaron callados. No, pero qué bueno Estaba que esté esperando presente que... usted acá. Miguel, yo invité a los estudiantes que usted conoce. Ya, Puede hacer que aparezcan. Sí. ojalá porque en una de esas hay cosas que los pueden iluminar. Pero claro, eso pensé yo. Sí. Y lo otro también es lo que uno espera, ¿ah? No tan solo preguntas, sino que comentarios y observaciones que a uno también lo hagan pensar y quedar pensando respecto a aquello, porque un comentario puede ser una buena idea para buscar otro caminito. Claro, claro. bueno, estamos transmitiendo en vivo desde el Facebook de la Universidad, de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Arturo Prat. Ya. Estamos a escasos 2 minutos para comenzar ya la actividad. ¿Y usted, Miguel, dónde está en su casa? En mi ¿La casa, U? sí. Ya. No estamos en presencialidad, estamos desde la casa. Claro, Hay una intención de comenzar con actividades híbridas, pero yo ya manifesté que prefiero estar en la casa. claro. Así que desde la casa estoy muy bien. Creo que ha sido, para mí en particular, ha sido una gran oportunidad de estar tranquilo en la casa, avanzar y atender a mis 2 niñas. Claro. Reencontrarme con mis hijas, que siempre me criticaban de que uno estaba No estaba nunca en la casa. distante. Claro, estaba distante, o si estaba en la casa, no estaba en la casa. Estaba pensando en cosas. En cambio, ahora me he preocupado de cocinar, de estar con ellas, de almorzar juntos todos. Así que creo que también ha dado oportunidades para esos encuentros de familia. Sí, son ganancias, Claro, ¿no? Si también hay estas mucha cosas han tenido ganancia. ganancias. La Sí. tecnología, el estar más en la casa, a los que les gusta estar en la casa. Sí, ahí, Y se acostumbrarán. sí. ¿No es cierto? La costumbre, claro. Claro, porque la juventud Sí. hoy día no es estar tanto en la casa, sino que compartir una cerveza, una conversación en un local, un café. Mm, Eso es lo que yo veo en la juventud de ahora. ¿Ya? Son muy eso es lo que bien dice, dados claro. a compartir. Sí, bueno, a mí personalmente uno se aburra igual también tanto tiempo lejos y al menos a mí lo que me gusta de la pedagogía es ese contacto, ¿cierto? Directo con mi estudiante, con los chiquillos Ujú. y de un día para otro el contacto se pierde. Por más que uno intente en la virtualidad, igual no está esa cercanía, el poder ver sus caras si es que están entendiendo, ¿no? A veces uno les pregunta, ¿entienden? Todos dicen que sí, pues, pero uno ve sus caritas y uno dice, me están engañando, hay que cambiar, pero Tiene razón es usted. complejo, esto se pone eso me tiene al menos aburrido. Aunque igual entre trabajar en el trabajo y acá, uno está más cómodo. Mm. Sí, Y está el sí. refrigerador cerca. No, pero abre oportunidades, sobre todo, bueno, aunque lo comenté una vez y dijeron, no es necesario. Las reuniones apoderadas de un profesor jefe, en vez de tener que estarse desplazando todos a un establecimiento, se puede hacer desde la casa.
Pero algunos me dijeron, no, Claro. yo prefiero ir a las reuniones. Me dijo una profesora que es mamá y apoderada, también decía, no, yo prefiero ir a las reuniones. Porque también hay una instancia ahí de conversar, de compartir. Mire, Sí. Ahí está don Víctor Aros, pues, ¿ves? claro, claro. Eso es bueno. Eso es muy bueno. Sí. Está Bruno también. Lo estoy viendo aquí. Ah, correcto, se está conectando ahí el profesor Bruno. Qué bueno. Es- Qué bueno. exacto. Sí, sí, sí. Así que espero preguntas de ellos. Mm. ¿Cómo está, don Víctor? Profesor Víctor, ¿cómo está usted? Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Bien. Yo Qué muy bueno. bien. Perfecto. Contenta de verlos. Sí, aquí acabo de terminar una clase, así que al tiro. Justo. Bueno, entonces vamos a dar inicio a la transmisión, al primer seminario de investigación en educación matemática por este año. Ya comenzamos con una nueva jornada de eventos y de charlas que vamos a invitar a muchos colegas y participantes de Chile y de otras partes del mundo, de Latinoamérica, para que compartan con nosotros todas estas experiencias. Tenemos el honor de que hoy abre el seminario el doctor Miguel Rodríguez, y para ello le voy a dar la palabra al jefe de la carrera de Pedagogía en Matemáticas y Física, profesor Juan Fernández. Adelante, profesor Juan. Gracias, profesor Oscar. Bueno, primero saludar a todas las personas que nos están, que están conectadas acá en el Zoom, a la profesora María del Valle, al profesor Miguel Rodríguez, quien va a exponer, está Alex Salcedo, Alexander Berrío, alumno de la carrera. Si bien que estén acá, como mencionaba el profesor Oscar, esta es la primera, ¿cierto? La primera videoconferencia dentro de este ciclo de charlas que él organiza. Y en esta instancia estamos con el doctor Miguel Rodríguez de la Universidad de Playa Ancha con su videoconferencia Resolución de Problemas no rutinarios y el tránsito del álgebra escolar al álgebra lineal. Vemos que al menos el nombre nos invita, ¿cierto?, a pensar cómo este tránsito entre la matemática escolar y la que está en la universidad, que es algo que es un tema bastante complejo, por decirlo así, porque el álgebra escolar tiene un cierto tratamiento que en la universidad se tiende a profundizar, irnos a lo más abstracto, pero cómo ese tránsito, cómo los estudiantes son capaces de pasar de un estado a otro con todas las características que eso implica. Así que para nosotros como carrera, Pedagogía, Matemática y Física de la Universidad Arturo Prat, estamos súper contentos de contar con el doctor Rodríguez, quien nos va a presentar esta videoconferencia. Y también agradecido a la gente que está acá conectada y que estamos acá en este ciberespacio y esperamos que sea una instancia de diálogo, de aprendizaje y sobre todo que haya harta buena onda y que se continúe, no sé, continúe esta instancia y en una eventual presencialidad estar todos reunidos. Así que eso, muchas gracias y profesor Oscar, lo dejo a usted, es su espacio, usted lo comanda. Muchas gracias, profesor Juan, muchas gracias por sus palabras. Bueno, bienvenido, profesor Miguel, bienvenidos, colegas, profesora María, profesor Aros y Alexis, etcétera. Bienvenidos todos ustedes aquí a la videoconferencia. En esta oportunidad tenemos al doctor Miguel Rodríguez, como bien lo comenta el profesor Juan. El profesor Miguel Rodríguez es académico titular del Departamento de Pedagogía de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Playa Ancha, coordinador del doctorado en Políticas y Gestión Educativa, investigador del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad de Playa Ancha,
coordinador del Laboratorio del Aprendizaje y la Enseñanza con Tecnología, y actualmente desarrolla el proyecto Fondesit de iniciación y un proyecto interno de la Universidad Playa Ancha en robótica educativa desde una perspectiva cognitiva, afectiva y metacognitiva e inclusión. Así que le damos la bienvenida al doctor Miguel, agradecido por que usted esté aquí, y bueno, adelante con su videoconferencia, profesor. Bien, bueno, primero que todo agradecer la presencia de todos y todas, y fundamentalmente la invitación que me ha hecho el doctor Óscar Guerrero. Creo que este es un espacio interesante para que investigadores y expositores puedan comunicar avances de investigación, experiencias exitosas a nivel universitario, a nivel escolar. Así es que estoy muy complacido de poder mostrar un trabajo que está en desarrollo, pero que de alguna manera arrastra otras experiencias ya realizadas, otras investigaciones. Así es que voy a dar comienzo a mi presentación y no sé si logran ver el PPT. Perfectamente, se ve bien. Ok. Bien. No puedo dejar de colocar en los logos, bueno, la Universidad Arturo Prat que nos convoca y nos acoge en esta presentación, la universidad donde realizo docencia, la Universidad de Playa Ancha, pero también debo reconocer y hacer un reconocimiento, ¿cierto?, a la Universidad de Concepción, que es la universidad que me dio mi primera formación en pregrado y posgrado con un magíster, y a la Pontificia Universidad Católica con el doctorado en didáctica de la matemática. Bien, habiendo dicho esto, vamos a abordar una problemática que tiene que ver con el tránsito entre la matemática escolar y la matemática universitaria. Pero no tan solo el tránsito, sino que la articulación de los ejes temáticos en el sistema escolar. En este momento estoy desarrollando un proyecto Fondesit que tiene que ver justamente con ese tránsito entre la matemática escolar y el álgebra lineal. Está en desarrollo y probablemente voy a aprovechar algunos avances que se han hecho en la materia. Para ello voy a considerar dos momentos y creo que unos 40 minutos de presentación yo creo que es suficiente para abrir la conversación. Fíjense bien que en un primer momento hay un despliegue intencionado de ideas con foco en el aprendizaje y enseñanza de algunos conceptos matemáticos, para decantar aquello en una mirada más de la investigación. Eso es el primer momento. Ahora, este despliegue de ideas evidentemente que tiene que ver con este tránsito de la matemática escolar a la álgebra lineal, desde algunos objetos matemáticos. Habiendo terminado el primer momento y respondido de alguna manera con el título que presenta esta conferencia o presentación, hay un segundo momento, bueno, ahí me equivoqué, segundo momento, una mirada a la resolución de problemas no rutinarios con el análisis estadístico implicativo. Esos son los dos momentos. Espero que en 40 minutos pueda dibujar claramente estos aspectos y ver cómo la resolución de problemas es un elemento que me ha ayudado y me está ayudando en este estudio del tránsito de la matemática escolar a la álgebra lineal. ¿Para qué? Bien lo dijo el profesor Juan. En la matemática universitaria y sobre todo en el álgebra lineal, la abstracción es un componente que está presente. Entonces, en este tránsito lo que se busca es una posición intermedia para ese proceso de abstracción. Vámonos con el primer momento entonces. Acá van a ver un despliegue de ideas y a lo mejor van a haber cabos sueltos. Esa es la idea. La idea de los cabos sueltos es que ustedes puedan reclamar, proponer, discutir, comentar o hacer preguntas. Pensemos en una tarea, no en un problema no rutinario, en una tarea tan elemental como solicitar a un estudiante que determine una solución de la ecuación lineal homogénea.
Entonces ustedes se podrán preguntar, ¿y por qué las ecuaciones lineales homogéneas? ¿Y por qué con dos incógnitas? ¿Incógnitas o variables? ¿Incógnitas o variables? Bueno, si le preguntamos a un estudiante de pedagogía, probablemente evoque cuestiones algebraicas y intente despejar una incógnita en términos de la otra. Ahora, no sabemos si él está pensando en incógnitas o variables. A lo mejor si construye una tabla de valores, podríamos pensar que es ello lo que está ocurriendo en su mente, que está pensando en variables. Y cuando digo en la mente, quiero decir que el tránsito es más bien cognitivo. Y eso debo dejarlo claro desde un principio. Lo que se intenta es un tránsito desde el punto de vista cognitivo. Ahora, fíjense bien que el estudiante despeja X en función de Y, y no Y en función de X, pensando en la ecuación de la recta. Entonces, probablemente, frente a una única respuesta, uno no puede ser tan generoso en la interpretación de lo que hace el estudiante. Pero sí lo que podemos decir es que el camino es netamente algebraico. Y luego reemplaza un valor. ¿Qué valor? ¿Está pensando en el sistema de los números naturales? ¿Está pensando en el sistema de los números racionales? ¿Es que está pensando cuando decide evaluar una expresión? Entonces, cuando uno ve que un estudiante elige el camino algebraico, se empieza a hacer preguntas. Porque probablemente eso da cuenta de un proceso más bien mecánico, algorítmico, y que probablemente no evoque cuestiones geométricas, y simplemente con la necesidad de determinar números que satisfagan la ecuación. Entonces uno se empieza a preguntar como investigador si existen alternativas técnicas distintas que se enfoquen más bien en lo aritmético y a lo mejor saquen provecho a los coeficientes de la ecuación. Ahora ustedes se preguntarán, ¿y por qué estás pensando en los coeficientes? Bueno, lo iremos a responder un poquito más adelante. Ahora, si uno piensa en 3 y 2, y a lo mejor uno podría decir los múltiplos, el mínimo común múltiplo, o los múltiplos comunes a 3 y 2, ¿cierto? Ahora, ¿por qué pensar en los múltiplos? Porque si intercambio los coeficientes y reemplazo en las incógnitas, 2 por 3, 6, 3 por 2, 6, y como debo obtener 0, probablemente deberé pensar en que uno de ellos sea el inverso aditivo. Por lo tanto, una estrategia, y ahora me voy a la idea de estrategia, la idea es conformar un par ordenado en donde uno de los coeficientes intercambiados es el inverso aditivo. Y si verificamos, efectivamente cumple con la condición de la ecuación. Un camino distinto, que tiene un correlato más a lo aritmético. Ahora ustedes se podrán decir, bueno, ¿y por qué no pensó en 0,0 el estudiante que despejó? Bueno, buenas preguntas. Una entrevista probablemente desde el punto de vista del diseño metodológico en cuestiones de este tipo, pensar en entrevistas y en distintas tareas que me lleven a profundizar más el comportamiento de este tipo de ecuaciones. Con alguna mira, por ejemplo, para transitar hacia la posible construcción del espacio vectorial R2 desde la geometría analítica con un sistema de coordenadas rectangulares, podría decir uno. Miren, miremos esta respuesta, esta idea de colocar e intercambiar estos coeficientes. Como ustedes pueden apreciar, uno podría decir que el punto A y el punto B, puntos, para ordenado como puntos, podría ser una concepción. ¿Sería buena esa concepción? Avanzar, por ejemplo, en la construcción del espacio vectorial R2. Lo importante es que puede haber una conexión entre el punto A y el punto B desde esta técnica. Simetría respecto del origen del sistema de coordenadas. Probablemente un estudiante no esté pensando en la simetría. Ahora,
desde el punto de vista de la ponderación por un escalar o múltiplo escalar. ¿Será posible que un estudiante pueda, entre comillas, factorizar por -1? ¿O hacer una descomposición multiplicativa en los componentes del par ordenado y pensar en una factorización? ¿O a lo mejor pensar en una ponderación? Haciendo un símil con la idea de múltiplo en el sistema de los números naturales o en el sistema de los números reales. Buscar caminos alternativos por parte de un investigador puede llevar a presentar a los estudiantes acciones desde el punto de vista cognitivo que estén mediadas por estímulos externos. Es decir, que el profesor le diga, oye, mira, intercambia los coeficientes y cambia el signo de uno de ellos. Eso podría ser desde el punto de vista piagetano una acción que está mediada por estímulos externos, lo que le indica al profesor para lograr establecer entonces la solución de esa ecuación. No es menor esta conexión cognitiva que estoy haciendo respecto de la mirada piagetana. Porque una vez que el estudiante entienda y reflexione respecto de ese intercambio, podría interiorizarse a la estructura cognitiva esa acción y desde la asimilación-acomodación ampliar su estructura cognitiva para abordar problemas vinculados a este tipo de ecuaciones. Ahora, ¿qué pasa si yo pienso en los múltiplos de los componentes y pienso en esa factorización o en esa ponderación? Parece ser que funciona, porque si verificamos, no habría problema. Ahora, ¿qué estoy pensando en la ponderación? ¿Estoy pensando en la dilatación? ¿En la dilatación de un vector o de un segmento dirigido? Entonces, lo que quiero reflexionar con ustedes es que, si bien es cierto, hay una entrada aritmética, y desde el primer ciclo básico y desde el segundo ciclo básico, lo que siempre nos piden es reducir a un número la expresión aritmética, en este caso parece ser que es importante motivar la idea de descomponer multiplicativamente o descomponer aditivamente. Independiente que esté trabajando con pares ordenados. El punto es, ¿qué concepción tienen de par ordenado? ¿Como un punto en el sistema de coordenadas? ¿O como un segmento dirigido, anclado al origen? Otra técnica podría ser basada en el cero como elemento neutro, aunque el elemento neutro no necesariamente tiene que ser el cero. Podría pensar en que 3x y 2y deben ser inversos aditivos. Y desde ahí entonces tengo posibilidades. 3x puede ser 5 y 2y puede ser -5, o viceversa. Posibilidades, dos posibilidades. Pero por otro lado, si entiendo que tengo infinitos pares inversos aditivos, la pregunta es, ¿cuál de esos infinitos? El infinito, ¿a qué infinito me estoy refiriendo? Entonces, hay aspectos que se podrían desplegar y discutir con los estudiantes respecto de distintos puntos. La cardinalidad, en el sentido de la ponderación, el sentido geométrico que tiene esa ponderación, y cuántos elementos va a tener el conjunto solución de una ecuación lineal homogénea, que pone de relieve la estructura algebraica. Ahora, si trasladamos el problema desde el punto de vista geométrico a un sistema de coordenadas, efectivamente que podríamos pensar en simetría respecto al origen, en relación a las soluciones del conjunto solución de esa ecuación lineal homogénea. Si por dos puntos trazamos una recta, entonces la pregunta es, las soluciones de esa ecuación lineal homogénea se distribuyen en una recta. Ahora, si el 0,0
forma parte de la solución de esa ecuación lineal homogénea, parece ser que ya con el 0,0 puedo empezar a argumentar que al parecer sí. Hay una cierta colinealidad. Y con esta idea de dilatación, al ponderar, la ponderación escalar, puede ayudar a tener una mirada más vectorial de la descripción de la recta. Por otro lado, uno debe preguntarse, pensando en este tránsito, de lo que se hace a nivel escolar y cómo ese trabajo a nivel escolar podría tener una repercusión, por ejemplo, en la construcción del espacio vectorial R2, en un curso de álgebra lineal, pensando en un curso de álgebra lineal de pedagogía o de ingeniería también. Fíjense bien que cuando uno piensa en un punto, se habla de distancias y líneas segmentadas, pero por un punto puedo trazar infinitas rectas, en particular las rectas paralelas a los ejes coordenados. Ahora, esas rectas juegan un rol importante. La pregunta es, ¿y cómo describo esa ecuación de rectas? Sí. Hay otro aspecto a tener en cuenta a nivel escolar. Y la otra pregunta es, ¿qué está planteando el currículo escolar en relación al trabajo de las ecuaciones lineales, de la función afín, la función lineal, los sistemas de ecuaciones? ¿Estoy avanzando también hacia los sistemas de ecuaciones desde la ecuación lineal homogénea? ¿O estoy avanzando a ciertos rudimentos que podrían situarme en una mirada de R2 desde el punto de vista más bien vectorial? Ahora, si pensamos en ese par ordenado, que no sé si habrá concepción de punto o de segmento dirigido, podría también pensar en una descomposición aditiva, del mismo modo que puedo descomponer, apoyado de la propiedad de clausura, en el sistema de los números naturales, de los números racionales o del sistema de los números reales. Pareciera ser que hay aspectos que tienen que ver con la descomposición multiplicativa y aditiva que no se toma en cuenta y que puede perfilar una estructura diferente a la que el estudiante está acostumbrado y que parte por allá por séptimo básico, ¿cierto? Con las propiedades de clausura, conmutatividad, asociatividad y probablemente dando cuenta de la estructura de grupo. No con un nivel de comprensión y profundidad probablemente, sino que más bien a un nivel mecánico dando cuenta de, listando más bien ciertas propiedades, o verificando que ciertas propiedades se cumplen. Ahí hay un ejemplo entonces, y un despliegue de ideas respecto del conjunto solución de una ecuación lineal homogénea, y una entrada aritmética, y las implicaciones que ello podría tener, proyectando eso al espacio vectorial R2, y una mirada geométrica, en donde la idea de recta como dirección en el plano de la geometría sintética, y el rol de las ecuaciones, evocando un poco el trabajo de Descartes y de Leibniz en el siglo XVII, ¿cierto? A mediados o antes del siglo XVII. Pero hay aquí algunas cuestiones que podrían ser consideradas como acciones, que el estudiante reaccione frente a este estímulo, a esta indicación del profesor, y le dé sentido, para establecer, por ejemplo, la importancia de la diagonal en un paralelogramo, en el sentido de la dependencia lineal, desde las rectas o de los segmentos dirigidos, o bien de la relación de los pares ordenados a través de esta adición. La adición en correlato con la relación que hay entre la diagonal y los lados de ese paralelogramo, en el sistema de coordenadas, por ejemplo. Podríamos eliminar evidentemente el sistema de coordenadas y avanzar hacia un álgebra más bien vectorial. Aquí llegamos a un punto que nos sitúa también en los marcos teóricos desde la didáctica de la matemática o de los marcos conceptuales. Olvidemos lo que hemos dicho de la ecuación lineal homogénea y ahora pensemos en un tratamiento desde el punto de vista de Duval.
transformemos la ecuación 3x más 2y igual a 0 a la expresión de la multiplicación de dos pares. Probablemente eso muestra que esa transformación, ese cambio, no sugiere que probablemente la teoría de los registros de representación semiótica no es un buen marco para avanzar en las complejidades del álgebra lineal. Podríamos decir que la teoría de los registros de representación semiótica quedarían cortos, no en un término académico, para avanzar en el estudio del álgebra lineal. Porque fíjense bien que ese tratamiento nos lleva a la idea de producto interno. Ahora la pregunta es, ¿y de dónde conectamos el producto interno? El teorema el teorema del coseno, que se trabaja en la enseñanza media, es un buen puente para conectar este producto interno con el teorema del coseno. Y fíjense bien que desde el punto de vista payayatano, o desde el punto de vista de la teoría POE, que la voy a mencionar más adelante, podríamos pensar en procesos que necesitan ser coordinados para entender la puesta en escena de un producto interno, desde muy temprano a nivel escolar. Y en ese sentido debo interpretar que 3,2 es un vector, y x, y son todos los vectores que son ortogonales al vector 2,3. Por lo tanto, una manera interesante de obtener la gráfica de la recta desde el producto interno. Bueno, alguien podría decir que eso es muy audaz, pensando en la matemática escolar. Pero no necesariamente podríamos discutir con tanta profundidad, sino que hacer un despliegue de elementos que podrían a un estudiante pasar del colegio a una carrera de pedagogía en matemática o de ingeniería, y en un curso de álgebra lineal, fortalecer esas conexiones que se hicieron, o esas articulaciones que se hicieron en el colegio. Pero ¿qué pasa si ahora ya no pienso en la ecuación lineal homogénea? Y pienso, disculpen, no pienso en la homogénea, sino que en una no homogénea. Es probable que el paralelismo aparezca. Y si el paralelismo puede ser visto como una relación de equivalencia en el plano, ¿cómo interpreto esa relación de equivalencia desde la partición? Otro aspecto que podría trabajarse a nivel escolar con repercusiones a un curso de álgebra lineal o a un espacio afín. Por ejemplo, en la perspectiva de Choquet, ¿cierto? En la construcción que hace Choquet, un geómetra francés, respecto de el plano afín. La pregunta es, ¿será suficiente abordar problemáticas del álgebra lineal con la teoría de los registros de representación semiótica? Queda abierta esa pregunta. Olvidémonos de la ecuación lineal homogénea y no homogénea. Ahora, sería interesante ver que del paso de una homogénea a una no homogénea, puedo inducir a los estudiantes a operaciones binarias no usuales, en R2. Ese es otro aspecto que también lo dejo planteado, que a través de la relación entre lo homogéneo y no homogéneo, puedo avanzar en la idea de operación no binaria, disculpen, no usual para R2, en el sentido de la adición de pares ordenados o de vectores. Pensemos en un sistema de ecuaciones lineales de 2×2, lo que usualmente se trabaja en el colegio. Se hace una conexión desde el punto de vista gráfico o geométrico, si ustedes quieren, y se habla del punto de intersección como la solución de ese sistema. Por otro lado, hay procedimientos algebraicos que hacen pensar a alguien que se dedica a esto, de buscar este tránsito. Si el sistema de ecuaciones tiene dos rectas y en el colegio se suman esas ecuaciones para dejar una sola, la pregunta es, ¿y dónde quedaron las dos primeras si ahora tengo 3x es igual a 6, que debería ser otra recta? ¿Es oblicua? Y después se reemplaza ese valor
en una de las ecuaciones del sistema para obtener otro valor. Y finalmente se dice que esa es la solución, probablemente no dando cuenta de un par ordenado. Ahora, la pregunta es, ¿no será que de esas dos rectas oblicuas tengo la posibilidad de las rectas que son paralelas a los ejes coordenados? Y es eso lo que está vinculado con ese 3x igual a 6 y con ese y igual a 1. Entonces, probablemente marcos teóricos como modos de pensamiento podrían ser más afines a hacer estudios. Y además de que ese marco nace con la necesidad de estudiar los fenómenos asociados a la álgebra lineal. Ahora, si le pedimos a un estudiante que pase de un 2×2 a un 3×2, desde un punto de vista más bien geométrico, es probable que emerja un fenómeno que es persistente y que los estudiantes digan que si esas tres rectas representan un sistema de ecuaciones, hay tres soluciones. Entonces, ¿qué entiende un estudiante por sistemas de ecuaciones? ¿Qué efectos tiene la resolución de sistemas de ecuaciones para abordar un trabajo a nivel escolar y luego esperar que en la universidad se haga un trabajo asociado a las matrices? Entendiendo que desde el punto de vista epistemológico, primero aparece el concepto de determinante y luego el concepto de matriz. Un aspecto que de repente no se tiene en cuenta en la enseñanza, a nivel escolar, y también a nivel universitario. O probablemente el profesor universitario no percata en esos elementos que podrían ser interesantes para hacer conexiones entre la matemática escolar y universitaria desde el punto de vista histórico-epistemológico, en el desarrollo, por ejemplo, de los sistemas de ecuaciones lineales, que decanta fundamentalmente desde el punto de vista más matemático, desde los trabajos de Euler. Bueno, y eso tiene que ver un poco con la importancia del análisis histórico-epistemológico para un investigador. El álgebra, el espacio vectorial permite la axiomatización de la álgebra lineal por allá por 1930. Más que una herramienta, el espacio vectorial es un concepto formalizador, generalizador, al igual que el concepto de límite. Ahora, ¿cómo llegamos al espacio vectorial? La resolución de ecuaciones permitió en su momento la aparición de la estructura algebraica, desde los trabajos de Lagrange con su grupo de permutaciones, para el concepto de grupo en el ámbito de las ecuaciones por Galois. Ahora, el concepto de grupo permitió la unificación de las geometrías con el trabajo de Klein. Y desde la algebrización de la geometría, avanzamos hacia la axiomática de un espacio vectorial por los trabajos de Peano, pero no en un contexto de diferentes objetos, sino que desde un álgebra de segmentos, pensando en una caracterización de R, desde un punto de vista más estructural. Bueno, ese desarrollo algebraico desde las ecuaciones y el papel de las ecuaciones, y no tan solo de las ecuaciones, porque los matemáticos chinos en el siglo III establecen un método para resolver sistemas de ecuaciones que es el método Fan-Chen-Chu, que apunta a un trabajo más bien aritmético desde los coeficientes de las ecuaciones, adelantándose al método de Gauss-Jordan de las operaciones elementales. Entonces, la importancia del concepto de función en el desarrollo también de estos conceptos. Ahora, evidentemente que todo este desarrollo matemático generó la reforma de las matemáticas modernas, con los aportes de Piaget con sus estructuras mentales, y el grupo Bourbaki con sus estructuras matemáticas, lo que provocó un fracaso, porque la gente no estaba preparada. Y evidentemente que estos contenidos nuevos de álgebra lineal, si bien es cierto los estudiantes a nivel universitario sabían escribir elementos en combinación lineal de otros, o determinarse un conjunto de la I o la D, no eran capaces de establecer conexiones con conceptos más elementales, como los sistemas de ecuaciones, por ejemplo, o cuestiones geométricas. Bueno, y eso llevó evidentemente al desarrollo de la didáctica de la matemática y a los primeros marcos teóricos como la teoría de las situaciones didácticas y la teoría antropológica de lo didáctico. Ahora yo me quiero centrar
desde el punto de vista de la investigación en la teoría POE. Porque los ejemplos que vimos respecto de ecuación lineal y sistema de ecuaciones lineales requieren de ciertas estructuras mentales que debería tener un estudiante para poder abordar problemas. Bueno, fundamentalmente la teoría POE permite transformar un fragmento de conocimiento a ciertas estructuras y mecanismos mentales, un modelo cognitivo que daría cuenta de cómo un estudiante construye, un modelo a priori de cómo estaría construyendo un estudiante. Evidentemente que ese modelo se alimenta de cuestiones epistemológicas del objeto, de concepciones del investigador y de otras investigaciones que se pueden establecer. Fundamentalmente, esta teoría permite identificar dificultades y explicitarlas. Y por otro lado, diseñar estos modelos que podrían ayudar a los estudiantes a construir un concepto a un determinado nivel. La teoría POE tiene un modelo, un ciclo de investigación y un ciclo de enseñanza. Eso es lo interesante de esta teoría. Y por otro lado, con algunas herramientas de la metodología clásica, el uso de cuestionarios y de entrevistas, con un enfoque más cualitativo podríamos avanzar en la validación de estos modelos cognitivos. Y el ciclo ACE, evidentemente, es para poner a prueba, usando tecnología y determinadas actividades o tareas, fomentando la discusión y la argumentación. La teoría POE, entonces, es un marco teórico que me está ayudando a estudiar este tránsito entre la matemática escolar y la matemática universitaria, fundamentalmente el álgebra lineal. Una acción, una operación mental que obedece a estímulos externos. Esto de asignar números inversos aditivos a una ecuación lineal homogénea puede ser vista como una acción, algo que el profesor le establece al estudiante y él lo repite y reflexiona respecto al sentido que tiene esa asignación de par de números inversos aditivos. Entonces, eso es lo que es una acción, una operación mental que obedece a estímulos externos y cuya repetición y reflexión, vinculado con elementos de la estructura cognitiva del aprendiz, se interioriza. Y la interiorización puede ser un teorema, una propiedad, un invariante, que hace que esa acción se incorpore a la estructura cognitiva como un proceso. Entonces, si yo quiero construir un proceso, lo puedo hacer a través de la interiorización de una acción. Y por lo tanto, entonces, como investigador debo buscar acciones que sean sugerentes en la construcción de un concepto. Pero un proceso se puede revertir en otro proceso. La reversión es otro mecanismo para, a partir de un proceso, llegar a otro. Pero dos procesos se pueden coordinar en otros. Entonces, la construcción de procesos tiene distintas posibilidades. Y eso da cuenta entonces de que el modelo cognitivo de composición genética no es único. Y evidentemente que lo que se pretende es la construcción objeto. Y un proceso se puede encapsular en un objeto y este se puede desencapsular en el proceso que le dio origen para conformar un esquema, y un objeto se puede tematizar en un esquema. Y un esquema es visto como acciones, procesos, objetos y otros esquemas. Bueno, ahí hay algunos ejemplos desde los sistemas de ecuaciones de cómo uno podría entender una acción, un proceso, o cómo podría describir este modelo para construir entonces el conjunto solución de un sistema de ecuaciones lineales. Para dar cuenta entonces de un diagrama que muestre esa construcción. Hasta ahí el primer momento. No sé si, profesor Oscar, dada el tiempo, si nos detenemos en este primer momento, para no dejar pasar alguna idea, alguna inquietud que haya quedado en esta primera parte. Sí. Como usted lo prefiera, profesor Miguel, si podemos seguir con este segundo momento o si los participantes tienen alguna inquietud, algún comentario al respecto de lo que está exponiendo el profe Miguel, pues entonces pasamos a esta primera parte de preguntas.
A ver, ustedes son los que tienen la directriz en cuanto a este primer momento que comenta el profesor, que expuso el profesor Miguel. Si hay algún comentario o si no, pasamos al segundo momento y recogemos Ya, las vamos al preguntas. segundo momento entonces. Ah, Vamos al segundo. la profesora Mabel comenta, seguiría con la exposición, es sumamente claro. Ya. Gracias, profe. Entonces, Adelante. Entonces, mire, fíjense bien, el tránsito se está enfocando en objetos que son muy elementales, como las ecuaciones lineales, los sistemas de ecuaciones y las inecuaciones. Y lo que uno está haciendo como investigador es buscando qué aspectos o qué estrategias o qué procedimientos son pertinentes para avanzar o profundizar en esas cuestiones que esos objetos me están dando, para posicionarme, por ejemplo, en el plano cartesiano y avanzar hacia el espacio vectorial R2. Entonces, ustedes se preguntarán, oiga, profe, ¿y dónde está la resolución de problemas? ¿O por qué usted mencionó en esta conferencia? Vamos, entonces, por allá por el 2008, ha corrido bastante tiempo. Fíjense bien que en una carrera de pedagogía matemática nos interesamos con esta idea del tránsito de la matemática escolar a la universitaria. ¿Por qué? Porque yo le decía a los estudiantes que ellos tenían cálculo, álgebra lineal, álgebra, y le hacía siempre la pregunta, ¿qué sentido les da todo ese aprendizaje para ir a enseñar ahora a los colegios? No había muchas respuestas y complicaciones. ¿Cómo voy a enseñar integrales dobles, triples, el teorema de Stokes? ¿Ah? Entonces, bueno, la pregunta es eso, una poligonal y el teorema de Stokes y la poligonal. Pero si en el colegio se enseñan las poligonales, a lo mejor la poligonal es un buen elemento para pasar a los polígonos y de los polígonos a las áreas. Entonces, uno hacía esas reflexiones. Entonces, ahí se instala el tránsito con los mismos estudiantes de pedagogía para saber si ellos conectaban esa matemática que tuvieron en su primer proceso y la matemática que estaban viviendo en la universidad. Y aparecen entonces esta idea de problemas no rutinarios. Y por otro lado, como estábamos pensando en el tránsito, la pregunta que yo les hacía, bueno, y los estudiantes en el sistema escolar, ya que en Chile se habla de 4 ejes, como rieles, números, álgebra, probabilidad estadística y geometría. Yo les preguntaba, ¿creen ustedes que los estudiantes articulan esos ejes? Y me miraban, no sé, decían. Entonces yo les dije, bueno, como ustedes resuelven problemas y les gustaron estos problemas porque les hacen pensar en la matemática escolar y universitaria, ¿por qué no buscamos problemas y hacemos una olimpiada para saber si los estudiantes escolares articulan esta matemática, estos ejes temáticos? Bueno, y aparece Polya, con sus 4 fases, que no son lineales, y una de las fases que nos interesó bastante fue la fase 2, eso de trazar un plan, idear un plan. Y al idear un plan podían aparecer heurísticas y fundamentalmente estrategias y procedimientos matemáticos. Y ahí entonces dijimos, bueno, mire, fíjense que desde el punto de vista de la investigación tenemos categorías de análisis entonces, para mirar el desempeño de un estudiante universitario o un escolar. Y así empieza a perfilarse una investigación en resolución de problemas. ¿Se fijan? Y la idea de Schoenfeld en el sentido de las creencias, el papel de las creencias. Harel, un investigador en álgebra lineal, levanta principios como el principio de necesidad. Y entonces, si uno empieza a mezclar principios como Harel o las ideas de Schoenfeld en el sentido del papel de las creencias, hay aspectos metacognitivos y cognitivos entonces en la resolución de problemas. Y nosotros nos enfocamos entonces en estas categorías de análisis a priori. Ahora, cuando uno mira la didáctica de la matemática, se da cuenta que los problemas, las tareas o las situaciones didácticos a didácticas están como vinculadas y son la piedra angular en cada una de estas teorías. Para concepto imagen y concepto definición, la tarea o el problema me mira el nivel de conceptualización que tiene entre las imágenes mentales y las definiciones que adquirió en el proceso. La teoría antropológica didáctico desde las se me fue el nombre, las
praxeología da cuenta entonces de las tareas y técnicas y de las tecnologías y la teoría, entonces de la organización matemática. Pero la teoría de las situaciones didácticas es un marco más sociocognitivo. Entonces, es interesante utilizar ese marco para ver cómo funciona un problema desde las fases que la propia teoría menciona. Entonces, la resolución de problemas pareció ser interesante en su momento porque tenía un nexo con las teorías de la didáctica de la matemática. Bueno, y es interesante mirar la resolución de problemas desde las fases de Brousseau, de la teoría de las situaciones didácticas. Sobre todo en la fase de institucionalización, porque ahí el profesor logra conectar todos esos aspectos que los estudiantes despliegan, estrategias, procedimientos que no son tan utilizados y que el profesor podría darle un sentido desde la estructura, por ejemplo, como les mencionaba cuando resolvíamos las ecuaciones lineales homogéneas. Problemas no rutinarios. Una cuadrícula puede ser un buen pretexto, o un geoplano, porque puedo contar, puedo clasificar, puedo mirar horizontal, puedo mirar vertical. Aspectos que después van a jugar un rol importante en el sistema de coordenadas. Posición. Expresiones algebraicas, series, sucesiones. Entonces, básicamente un problema lo entendimos en su momento como una situación en la cual el resolutor sabe lo que tiene que hacer, pero no tiene un camino claro a seguir. Este fue un problema que representa un poco este inicio y los problemas que seguimos coleccionando. Mírenlo y piénsenlo, por lo menos por 2 minutos. ¿Qué haría usted en términos de estrategias, por ejemplo? ¿Cuál sería su primer intento? No quiero que lo resuelvan ni tampoco comenten, sino que le estoy dando el espacio para que lo piensen. Y vean por qué nosotros empezamos a elegir este tipo de problemas, para mirar la articulación de los ejes y para mirar el tránsito. En este caso, hoy día mirando el tránsito entre la matemática escolar y la álgebra lineal. No parece ser difícil. ¿Para dónde nos lleva? Tiene una entrada más aritmética de alguien. Ah, me voy a centrar primero en la multiplicación, dirán algunos. No, me voy a centrar en la adición primero. Ah, hay distintos caminos. Sería bueno que, pensando en la TSD, que cada uno por separado piense la fase de acción. Y después, en la fase de formulación, se formen equipos aleatorios y trabajen en el problema. Formulando, conjeturando, para luego, de la fase de formulación, se vayan validando aquellas estrategias, aquellos procedimientos. Un estudiante, mire cómo reacciona un estudiante de pedagogía. Lee el cabezado, no sé si está bien el encabezado, a lo mejor tiene falla el encabezado, está muy abierto, pero él busca soluciones particulares. Y habría que decirle que está bien, oye, está bien, mira, me gustó tu idea, pero ahora podrías pensar con los 24 números naturales, los 24 primeros números. Hay estrategias y procedimientos que se interpretan. Y si hay categorías a priori, interesante. Y si esos tienen descriptores, puedo determinar si se activa o no una determinada estrategia para un determinado estudiante. Si miramos y sumamos, encontramos un invariante. Si sumamos los extremos, y aparece 25 por 12, que me da 300, que es la suma máxima. Una cota. Una cota. Pero por otro lado, pasa desapercibido 25 por 12, porque son dos factores, uno no pertenece al conjunto, que me da 300, que es la suma máxima. Entonces uno se podría pensar, bueno, y aparecen algunas fórmulas ahí. Ahora, si 25 por 12 me da 300, uno podría pensar, probemos 24 por 11, ya que voy a estar cerca de la suma máxima. Y si elijo el 24 y el 11, ¿por qué? Para no bajar mucho el 300. Con la suerte de que con 24 y 11, pude haber probado 24 y 12. ¿Ya?
Y después viene la definición si bajo el 24 o bajo el 12. En este caso, convenía bajar el 12. ¿Por qué? ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Cálculo mental. Y la relación que hay entre esa bajada en una unidad de uno de los factores y el producto. Miren lo que interesante que está en juego. Bueno, no resolvimos el problema, pero si pensamos en que 1 es el inverso multiplicativo, si sacamos el 1 del conjunto S, disminuye en una unidad la suma y mantiene invariante el producto y se soluciona el problema. Desde el punto de la investigación, ¿qué hacemos? Definimos categorías, establecemos un análisis a priori, una respuesta esperada, y categorías de análisis. Rápidamente, hay algunas que probablemente no van a prosperar. Y con ceros y unos, ya que hay características, están caracterizadas esas categorías de análisis, creamos una matriz de 0 y 1. Y utilizando la estadística implicativa, diseñada por Regis Gras, establecemos entonces la clasificación jerárquica desde un punto de vista probabilístico, en donde la copresencia, los 1-1, son el criterio de agregación para conformar clases desde un punto de vista probabilístico. Evidentemente que esto lo hace un software, pero se puede verificar desde la estadística para generar un árbol de similaridad. En rojo son las clases significativas, son aquellas cuya probabilidad va más allá de lo que el azar hubiese establecido. Pero hay hay clases con una alta similaridad y hay otras con baja similaridad. Por lo tanto, para un investigador en didáctica de la matemática, le permite tomar decisiones no tan subjetivas respecto de cuáles son aquellas categorías desde un punto de vista de la interpretación, sino que interpretar lo que la clase establece. No tan solo está la idea de clúster desde el punto de vista probabilístico, sino que si yo tengo categorías de análisis, podría empezar a buscar implicaciones entre esas. Y la estadística implicativa lo que hace es, me genera un árbol de implicación, en el sentido clásico implicación. Y todos sabemos que una implicación es falsa si tengo la combinación BF. Por lo tanto, 1-0 es un contraejemplo en esta matriz. Y lo que hay que hacer es contar los 1-0, que son los que debilitan la implicación. Y por lo tanto se construye un concepto que es el índice de implicación. Y entre más alto es el índice de la implicación, el investigador podría estudiarla y ver, en términos del desempeño de los estudiantes, qué sentido tiene esa implicación o esa cadena de implicaciones, con umbrales que el investigador establece bajo un software que es el software chic. El software no es tan caro, vale 180.000 pesos. Hay una matriz de índices de implicación y finalmente lo que se establece es un grafo. Y el investigador tiene que estudiar e interpretar esas implicaciones. Entonces, ahí está un camino de la investigación en resolución de problemas desde categorías de análisis con una estadística implicativa. Ahora, ese problema aritmético tiene una entrada algebraica. ¿Qué pasa si en P hay un elemento solamente? Entonces rápidamente se escribe una ecuación, y como estoy en el sistema de los números naturales, no tengo inversos aditivos, por lo tanto tendré que usar algunas invariantes, como esa invariante de la sustracción. Y avanzar, y con la descomposición aditiva, y con la ley de cancelación, no, en este caso no hay ley de cancelación, puedo establecer que hay 150, pero como estoy entre 1 y 24, no es posible que haya un elemento. ¿Qué pasa si hay 2? Y empieza un proceso inductivo. Una nueva ecuación con una complejidad, y que me lleva entonces a una manipulación algebraica y a la idea de despejar, pero con una complejidad diferente a las ecuaciones que trabaja un estudiante, con ciertas restricciones. Y rápidamente podríamos activar la idea de divisor, reemplazando solamente. Pero por otro lado, también podríamos pensar en que A más 1 tiene que dividir a 300, y podría calcular con el teorema fundamental de la aritmética todos los divisores de 300 y compararlos con A más 1, y desde ahí entonces ir probando.
Interesante. Y si son 3, entonces hay un tratamiento algebraico, más consideraciones, y el teorema fundamental de la aritmética cobra más fuerza. Y la importancia de los divisores. Y la manipulación algebraica, la idea de factorizar, asociar, etc. Pero eso lo puedo mirar en una planilla Excel. También es importante usar tecnología. Y por qué no llevar ese mismo problema a Scratch con la programación. Lo interesante es que con Scratch estoy muy cerca de lo que hizo Dubinsky, el creador de APOE, porque él creó un software para activar construcciones y mecanismos mentales desde la programación. Por lo tanto, Scratch es una buena herramienta para configurar construcciones y mecanismos mentales desde la perspectiva de la teoría APOE. Para cerrar y terminar rápidamente, otro ejemplo que tiene que ver con tablas de doble entrada y obtener el resultado de 94-95 y una expresión analítica. Las tablas de doble entrada son un buen recurso. Los estudiantes buscan patrones por todos lados y activan la idea de progresiones aritméticas. Este estudiante se dio cuenta que en diagonal hay múltiplos de 5, no así en horizontal y en vertical. Y no logra obtener la respuesta aunque se da cuenta de una invariante. Bueno, y hay otras maneras de abordar sin llegar a una respuesta. Pero vamos interpretando. Acá la pendiente es una recta, entonces ¿por qué está pensando en una pendiente de una recta? Pero llega a la respuesta usando la pendiente de una recta, entendiendo que estoy en el sistema de los números naturales y no hay algo continuo, hay algo discreto. Voy a avanzar rápidamente para decir que hay muchas posibilidades entonces de trabajar y de llegar a cosas como esa, que si bien en la tabla muestra patrones, uno puede quebrar el esquema al estudiante al decirle, por ejemplo, cuál es el número que sigue de 3, 5, 7. Probablemente alguien diga 9, pero no. Porque pueden haber otras modificaciones o ajustes para que el número siguiente no sea 9. Entonces, el problema de las tablas de doble entrada para las operaciones binarias es un buen recurso, pero también pone de relieve otros aspectos, como estas paradojas al usar el álgebra. Bueno, y con eso quiero cerrar para simplemente mostrar que desde el punto de vista aritmético igual puedo llegar, sin reducir un número, a conjeturar una posible fórmula. Y eso. Y desde ahí, estableciendo un modelo, podría llegar al uso de los sistemas de ecuaciones lineales. Entonces, el rol de los sistemas de ecuaciones, como una herramienta, pero también como un objeto que da cuenta de temáticas vinculadas al álgebra lineal como la dependencia lineal, desde sus propias ecuaciones. Algunas referencias bibliográficas y muchas gracias por la posibilidad de escucharme. Eso. Voy a terminar con la... Bien, profesor, excelente exposición. Felicitaciones por su exposición. Hay comentarios aquí en el chat. También la profesora Mabel comenta: gracias, Miguel, muy interesante la presentación. Muchas gracias, profesora Mabel. Muchas gracias. Si hay algún comentario, alguna pregunta, alguna reflexión, que quedaron muchas reflexiones, ¿verdad?, sobre ese proceso de transición entre el álgebra escolar y el álgebra lineal. Entonces, adelante, profesora María. Bueno, tengo que reconocer, ¿no es cierto?, que lo que hemos escuchado es realmente muy importante. Yo soy didáctica de la matemática. Ese es el título que tengo, ¿me entiendes? Pero eso mismo me lleva a reflexionar lo que Miguel ha presentado en esta ocasión. Yo quisiera, Miguel, que tú pensaras, porque todo lo que nos mostraste es espléndido en términos de la reflexión, en términos de la búsqueda,
del pensamiento matemático. Así es que realmente deberíamos trabajar eso en los colegios, que ese será un punto de partida. Pero, ¿qué piensas tú que pasaría antes de pensar en eso? Si tenemos un currículum escolar que está establecido por el ministerio y que quiebra de alguna manera, aunque sea simple, todo lo que tú has dicho esta tarde, respecto de lo que nosotros como profesores, nosotros formamos profesores, pero al mismo tiempo tenemos una preparación en lo que se entiende como la didáctica de la matemática. Pero no puedo en este momento reconocer que hay un enlace que permita, ¿no es cierto?, que todo lo que nos has mostrado esta tarde sea trabajado en la gente, en los estudiantes. Cuando digo gente, porque no solo los estudiantes que están en educación básica, en educación media, sino que también todos los que van a posgrado, se fija, en el ámbito de la matemática, pienso de que tienen una diferenciación en los procesos de reflexión de lo que es la matemática que no permite darse cuenta de todo lo que tú nos has dicho esta tarde. Piensa y, por favor, considera qué se podría hacer si estamos tomando en cuenta lo que en Chile se hace en la formación matemática de las personas y lo que es posible de hacer con lo que tú nos has señalado, que es tremendamente importante porque formaría en las personas una manera de pensar. El pensamiento matemático no está trabajado en la escuela. No, le agradezco su reflexión porque toma distintas aristas. La primera es el rol que tienen que tener las universidades en la formación de profesores. Se han anunciado, ¿cierto? Y se presentaron los estándares en la formación de profesores. Entonces, aquí hay muchos elementos que deben articularse y que no están articulados. Exacto. La pregunta es, ¿quiénes están formando a los profesores de matemática deberían tener un sello particular? ¿Deberían tener una mirada profunda de la matemática, pero también de los fenómenos siempre que se le hayan formado? Porque como digo yo he estudiado mucho, pero nunca en el sentido en que tú has presentado esta tarde esta matemática que nos libera de tantas cosas. Claro, y ahí se conectan dos cosas. Primero, que las universidades deben hacer esfuerzos por contratar didactas de la matemática que están emergiendo de programas tan prestigiosos como el de la Universidad de Concepción, como el de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, de la Católica de Talca. Es decir, hay pocos programas, pero parece ser que las universidades no están aprovechando ese capital humano que se está formando. Sí. Entonces, si bien es cierto, la política educativa va en una buena dirección, también lo que debería ocurrir es que aquellos investigadores que adjudican fondos y que han sido bien evaluados, deberían tener la posibilidad de que sus investigaciones y sus resultados pudiesen utilizarse, ¿cierto?, en los procesos formativos de las universidades. Ahora, yo he tenido la suerte, y lo quiero comentar a todo el público, que el profesor Oscar abrió sus puertas de su universidad para instalarme y llevar adelante la investigación, pero ¿con qué? Con el beneficio de la universidad, con reflexión de los profesores y de los estudiantes. Lo mismo hizo la Universidad de Concepción, ¿cierto? La doctora María del Valle me ha permitido trabajar con los estudiantes de pre y posgrado y las acciones que se vayan estableciendo
van beneficiando a los propios estudiantes. Entonces creo que desde la política, desde las decisiones que se toman, hay que buscar la manera de articular y aprovechar el capital humano que se está estableciendo. Dar cabida a aquellos programas y no colocar tantas trabas a aquellos programas que tienen tradición y que van a dar garantía de capital humano que se puede multiplicar en las distintas lugares del sistema escolar, ya sea a nivel universitario, a nivel de institutos tecnológicos. Pero también hay otra cosa importante que a mí me gustaría que la Universidad Católica de Valparaíso lo está haciendo, que debería subvencionarse a los investigadores para que vayan a hacer clases a los colegios. Un investigador debería tener, por ejemplo, 5 horas asignadas para ir a interactuar con un profesor de colegio que tenga una mente abierta para tener un efecto de la investigación en el sistema escolar también. Y creo que es hermoso hacer clase, volver a hacer clase, que un profesor universitario haga clase con estudiantes, en compañía con un profesor. Creo que algunas universidades están avanzando en esa dirección. Y la investigación tiene que bajar a las aulas universitarias y a las aulas escolares. Así que su pregunta es interesante, porque tiene que ver con la política y cómo se optimizan esos recursos que se asignan, pero que finalmente se diluyen, porque hay intereses de grupos en particular. Entonces hay una serie de variables que juegan en contra. Pero usted ha dado en el clavo respecto de articular el capital humano que se forma a través de programas bien instalados y de proyectos de investigación que fueron bien valorados. Se pierden. Falta un agente articulador. Y no que quede a la buena voluntad, ¿cierto?, de un doctor Oscar Contreras, una doctora María del Valle, y otros. Claro. Y otros. Bien. Ahora, lo elemental, hay que volver a lo elemental. Separar, organizar, discriminar, parece ser que son ideas muy rudimentarias en el ser humano, desde que es pequeño, pero que no se le utiliza en el desarrollo de la matemática. Sí. El mismo Brusol, el clasificar para él es un aspecto fundamental, porque a través de la clasificación voy separando conjuntos, pero también puedo separar desde los números, la connotación de lo gráfico, de lo geométrico, de lo aritmético y lo algebraico. Eso. No sé si alguien más quiere... Muchas gracias. Sí. A usted por su reflexión. Adelante, por aquí en el chat aparece cuántos conceptos relacionados, comenta Paola Soriano. Muchas gracias, excelente reflexión para el desarrollo del pensamiento matemático. La profesora Jenny Paola de Colombia comenta también. Profesor Jonathan comenta, muchas gracias. Profesor Miguel, en Venezuela discutíamos mucho al respecto de ello, donde siempre motivamos a nuestros estudiantes a buscar otras formas de enseñar matemáticas. Todo ello a pesar del currículo formal. Paola Soriano comenta, sería lo ideal, a un comentario que usted hizo al principio. Dani, uno de los grandes problemas del sistema escolar es el que midan el cumplimiento de un currículum muy pretencioso, donde el dedicarle tiempo a problemas que requieren un pensamiento más profundo y tiempo no siempre es posible. Comentario de Dani. A ver, los que están aquí en la sala, si tiene algún comentario, profe Miguel, sobre los comentarios anteriores. Sí, creo que ese es otro aspecto que juega en contra de implementar estas iniciativas que dice la profesora María del Valle, porque probablemente podríamos convencer a un grupo de personas y profesores voluntariosos de implementar esto, y se está haciendo de alguna manera. Pero, ¿qué nos dice la evaluación docente? ¿Qué nos dice el CIMSE? ¿Qué nos dice TIMSS y PISA? Es decir, estas evaluaciones estandarizadas no permiten que un profesor pueda avanzar con la claridad que él está teniendo en función de un objeto o de un fenómeno que él entiende y que puede resolver. Porque el currículo lo que hace es establecer una carrera
que muchas veces termina estresando al profesor. Y si a eso sumamos que los equipos directivos de un establecimiento educacional no tienen la preparación y la visión y la profundidad, finalmente el profesor termina con el intento y las ganas de hacer algo simplemente, y de tener que seguir con lo que está establecido. Quisiera comentar algo importante. Hay un fenómeno de reprobación en la universidad. Se hacen caminos como el propedéutico en Chile. El propedéutico es un tránsito que se le hace a los estudiantes para que lleguen a la universidad mejor preparados. Pero la pregunta es, ¿quién los prepara en ese propedéutico? Y cuando, claro, se llama estudiantes de pedagogía que no tienen una mirada profunda, tienen la voluntad y las ganas, pero ¿quién deberían hacer esos propedéuticos? Gente con sensibilidad. Y cuando esos niños del propedéutico se insertan en la universidad, se le hacen una nivelación. Y hay gente que intenta mostrarle un camino abierto y amplio en esa nivelación, pero después entran a las salas de clase y el profesor de matemáticas, ¿qué es lo que hace? Sigue una mirada más bien axiomática y termina reprobando al 90% de los estudiantes. Entonces, esas articulaciones, esas reflexiones, falta trabajo más en equipo, que los investigadores jueguen un rol con sus investigaciones a nivel universitario y a nivel escolar, y que los recursos que el ministerio plantea deben apuntar a crear condiciones para que investigadores interactúen con profesores o matemáticos interactúen con didactas. Yo creo que hay soluciones que son sencillas, pero que requieren de voluntad. ¿Hay alguien de la sala que quiera hacer algún comentario? ¿Ninguno por aquí? Bueno, entonces continuemos con el chat de la misma sala. Alexis Salcedo comenta, excelente la intervención del profesor Miguel Rodríguez. Una pregunta, ¿usted ha trabajado en el tránsito escolar con problemas relacionados a la vida cotidiana? Esa es la pregunta. No. El profesor, ¿cuál es el nombre del profesor? Alexis Salcedo. Profesor Alexis Salcedo, mire, me he centrado en problemas no rutinarios que tienen entradas más bien aritméticas, problemas de criptoaritmética estoy usando mucho para mirar el tránsito de lo aritmético a lo algebraico. Pero problemas de la vida cotidiana, no. Ha sido un aspecto deficiente porque por ahora me interesa mirar la articulación de los ejes temáticos y ese tránsito, pero con determinados problemas, ¿ya? Como los que les mostré, que hagan un guiño más directo a los objetos matemáticos con los que uno quiere trabajar. Algunos problemas aritméticos más abiertos, pero que ponen de manifiesto determinadas estrategias, pero no he explorado. Estamos en una etapa de vincular problemas ya más de la vida cotidiana con el uso de sensores y la robótica educativa, pero eso es algo que recién está comenzando con un equipo de trabajo, incorporando la inclusión y la metacognición y la emoción. Pero por ahora no ha sido un tema que me ha llamado la atención y recién lo estamos instalando con el uso de sensores, como por ejemplo, con los sensores del M-Block y estamos viendo, por ejemplo, con sensores de temperatura, cómo disminuye la temperatura al colocar el sensor y generar una tabla de datos en la interfaz del computador. Evidentemente que esa disminución de temperatura tiene que ver con la función exponencial. Eso es lo único que le puedo indicar, que en ese sentido hemos avanzado con el tema de los sensores, ¿no? Pero no abiertamente con problemas de la vida cotidiana, en el sentido de lo que plantea Freudenthal y la didáctica fenomenológica. Claro. Paola Soriano comenta, la matemática de investigación, acercarla al profesorado de colegio, crear instancias de intercambio. Esa es una opinión que da Paola Soriano. ¿Qué opinión tiene usted, profesor Miguel? Sí, si bien es cierto, ha estado de moda la investigación-acción, creo que la investigación-acción es una buena estrategia metodológica, pero parece ser que los japoneses nos están dando una mirada interesante de cómo lograr el desarrollo profesional docente de manera integral, incorporando a los equipos directivos técnicos a través del estudio de clase.
yo me inclinaría por esa idea, pero desde el estudio de clase, más que por investigación-acción. Creo que el estudio de clase está pensado y está mirado y documentado con experiencias en matemáticas, fundamentalmente. Y creo que es un buen recurso estratégico para fomentar el desarrollo profesional docente de manera continua. Porque uno podría, no sé, desde mi punto de vista, creo que las ATEs hoy día pueden estar cuestionadas. Porque la pregunta es, ¿quiénes configuran esas ATEs? ¿Hay profesionales idóneos desarrollando esas ATEs? Entonces, parece ser que yo apostaría al capital humano de los propios establecimientos educacionales, ya que hay muchos profesores que se están perfeccionando con grados de magíster, y ese capital humano, desde la óptica del estudio de clase y de la experiencia de algunos profesores, podría mejorarse el trabajo de aula. Pero desde esa perspectiva, del estudio de clase. Hay un comentario de la profesora, más que un comentario, es una pregunta. Dice la profesora Paola, ¿ese trabajo con los sensores, hay dónde ubicar material de esa investigación? Si me escribe, sí, en el fondo son sensores de, en este caso, un momento no recuerdo la familia con los que nosotros trabajamos, pero sí pues, se pueden trabajar con los sensores del M-Block, que es un dispositivo robótico que tiene incorporados sensores Tómela. de distancia, luminosidad y de sonido. Pero hay un kit aparte, con otra tarjeta, en la cual uno tiene un conjunto de sensores que se conectan a esa tarjeta, y esa tarjeta se conecta al computador, y todos los datos que se obtienen se tabulan, y se puede trabajar toda la unidad de datos y azar o estadística y probabilidades. Y también se puede trabajar el concepto de función. Entonces, si están interesados, que me escriban y yo les doy más referencias. Se acaba de publicar un libro en una universidad alemana con experiencias de investigadores chilenos en robótica educativa y en STEM. Así que si me escriben, les envío de regalo el libro, que está liberado y que el Ministerio de Educación los va a regalar. Ahí tengo un trabajo con los sensores de temperatura, así que si me escriben, se los envío de regalo. Excelente, excelente, profe. Por aquí hay otra pregunta de Judith, la profesora Judith. Esas soluciones que habla el profesor Miguel, además de voluntad, se necesita encontrar profesionales muy apasionados para llevar a cabo ese megaproyecto. Felicitaciones, muy motivadoras todas sus reflexiones. Paola Soriano comenta que es genial lo que usted está aquí exponiendo. Profe, si nos regala el correo, yo lo podría escribir aquí en el chat y... Sí. Se me olvidó colocarlo. M de Miguel, M, Rodríguez, @upla.cl. Y si hay algún profesor del extranjero que quiere invitar, estamos abiertos a hacer alguna charla y alguna actividad con robótica también a la distancia. Así que lo que deseen, me escriben y nos vamos programando y colaborando. Incluso podemos hacer alguna charla, alguna actividad, algún taller con alguna realidad en el extranjero. Les comento que estamos con un equipo viendo el tema de la nivelación. Cómo estudiar la nivelación de tal manera que provoque un impacto en el tránsito de la escuela a la universidad. Así que, bueno, en la medida que ustedes me escriban y establezcamos un equipo de trabajo a la distancia, yo estoy dispuesto a colaborar con algún taller o alguna charla y compartir material sobre todo. El profesor Jonathan quiere conversar. Adelante, profe. Buenas tardes, profesor Miguel, profesor Oscar, compañero de la sala, Buenas tardes. desde Venezuela, San Cristóbal. Profe, no sé si le entendí bien o es la intención de siempre tener ese pensamiento, pero yo apoyo también la situación y entiendo la pregunta del profesor Salcedo cuando dice el enseñar a matemática con hechos de, si no me equivoco, él planteó
de la vida cotidiana. Y es Sí, que hay un problema, y yo considero que eso ha sido un problema desde hace un tiempo, cuando pretenden que todo se enseñe por medio de proyectos a través de acontecimientos de la vida cotidiana, cosa que no está mal. Y algunas veces pues uno apoya la situación, sobre todo en materias un poco más de orden humanístico. Bien, pero yo soy de los que apoya lo que usted comentó hace un momento sobre la enseñanza a partir de modelos o de objetos matemáticos. ok. Bien, y desarrollar ese objeto matemático desde lo básico hasta lo más profundo. Bien, y mostrar generalmente, como usted lo expresó en la conferencia, me parece magnífico, mostrar de distintas partes, distintos aspectos de la matemática, cómo se puede abordar, desde el punto de vista estadístico, desde el punto de vista algebraico, desde el punto de vista aritmético, bien, y llegar a un resultado de diferentes maneras. Eso es lo que siempre hablábamos ahí con el profesor Oscar, cuando teníamos la suerte de tenerlo aquí en Venezuela. Y no sé si eso es lo que logro entender del mensaje que usted, o de la forma en que usted le contestó al profesor Salcedo. Enseñar más bien el modelo, enseñar a partir de modelos matemáticos, a partir de objetos matemáticos, para allí empezar a profundizar y después sí aproximar un poco a lo que es la vida cotidiana. Eso se va dando. El ejemplo de robótica es genial, porque la robótica, aparte de estar actualizado, pues son el uso de información que está in situ, que está ahí mismo, y que se está generando cada instante. Entonces, pues también me parece fenomenal esa parte de ahí. Muchas gracias. Ya, agradezco su comentario y es verdad. Usted percibió que la apuesta acá es acercarse a determinados objetos desde entradas aritméticas, geométricas y algebraicas para avanzar a ese tránsito hacia el álgebra lineal. Evidentemente que también puede haber una postura hacia la modelación. Y ahí calza esta idea del profesor Salcedo de buscar fenómenos que permitan, de la vida cotidiana, que permitan una entrada distinta. Pero probablemente eso rápidamente nos va a llevar a datos, a la estadística y a los modelos. Entonces, si los modelos no están claros y esa flexibilidad para mirarlos desde un punto de vista algebraico, geométrico, probablemente el efecto de lo cotidiano no tenga un efecto tan fuerte y profundo dentro. Comenta cuál es dónde podemos encontrar las experiencias que ustedes realizan en sus investigaciones. Si me escriben, les envío los artículos o los links de las revistas donde están publicadas todas estas investigaciones referidos a espacio vectorial, sistemas de ecuaciones, la resolución de problemas con niños talentosos. Hay algunas publicaciones que ustedes me escriben y se las comparto. Ustedes basta que me escriban y yo les hago referencia a ellas a través de un link o bien les adjunto las distintas publicaciones. Y si están interesados en que podamos ir creando una comunidad, porque les gustó esta idea de avanzar en ese tránsito, bienvenidos. Y nos ponemos a trabajar a la distancia. Profesor Miguel, interesante las aportaciones que usted ha hecho a este trabajo tan intenso y profundo sobre lo que es ese tránsito de la aritmética al álgebra, del álgebra escolar al álgebra lineal. Evidentemente que es, y quizá en un proceso formativo dentro de los itinerarios formativos de los profesores de matemática en cualquier universidad latinoamericana o del mundo, se observa que no se llega a conocer todos estos conocimientos que la investigación está realizando y que usted está hoy de manera muy certera nos comenta sobre sus trabajos de investigación en ese campo. Ahora, ¿qué se puede hacer en ese sentido cuando por un lado están los programas de formación de las licenciaturas y carreras de pedagogía y por otro lado está la investigación? Siempre hay un desfase entre lo que ocurre en la investigación en educación matemática y los programas de formación. ¿Qué se puede hacer al respecto sobre eso?
Bueno, ese es un desafío que tienen que tener las propias universidades en sus facultades. Lograr articular la vinculación con el medio, la investigación al interior de la facultad y la formación en pre y posgrado. Entonces, ahí hay un modelo de desarrollo de la facultad y de interfacultades para lograr que los propios académicos avancen en indicadores de investigación por los temas de acreditación de las universidades, y por otro lado, si se dan las condiciones para que académicos vayan desarrollando esa investigación, tenga un impacto directo sobre el proceso formativo, es decir, un círculo virtuoso. Entonces, eso demanda de que las autoridades, los decanos de las facultades, creen las condiciones para que los académicos puedan investigar, puedan optar a postular a los recursos externos, pero por otro lado con el compromiso de que estas líneas de investigación estén en estrecha relación con los procesos formativos de pre y posgrado. Y eso va a tener un beneficio porque se van a poder conformar claustros para los programas de magíster y doctorado, y por lo tanto las facultades van a tener la acreditación de esos programas y va a haber una línea de desarrollo de la facultad, con un impacto fuerte a lo que es el sistema escolar o a la vinculación con el medio en distintos ámbitos, dependiendo de la facultad también. Yo siempre estoy pensando en la matemática, en la educación, o en la didáctica de la matemática. Claro, claro. Otra cosa que también me pareció súper interesante y es que usted comenta sobre esa reflexión y esa vinculación constante entre la matemática y la didáctica de la matemática. Y allí se observa en sus investigaciones ese fuerte vínculo entre ese proceso de mirar los objetos matemáticos, como lo comenta Jonathan, ver estos objetos matemáticos en su justa dimensión y desplegarlos en todas sus facetas de representación, pero al mismo tiempo, y profundizar en la comprensión del propio concepto matemático, pero al mismo tiempo nosotros hemos observado en sus trabajos de investigación, en las lecturas que hemos hecho, hemos observado también su preocupación por poder explicar el por qué suceden estos tránsitos, el por qué pasa, por qué está pasando por la cabeza del estudiante cuando está haciendo, por ejemplo, problemas que de alguna manera están conectados con el álgebra escolar y el álgebra lineal. Entonces es sumamente interesante y es bien oportuna su charla, su ponencia, porque nos muestra a un investigador preocupado no solo por el aspecto matemático, sino también por el aspecto didáctico. Y eso es importante en la formación de profesores de matemáticas. Sí, y desde el punto de vista cognitivo, y les quiero decir a todos los presentes que oportunidad que tengo de entrar a un aula escolar, lo hago. Hace poco estuve trabajando con niñitos de tercero básico, con problemas no rutinarios referidos a distribución de números en figuras. Y estuve todo un semestre, una experiencia maravillosa, y ver cómo los niños pequeños van poniendo al servicio heurísticas y estrategias. Entonces, muchas veces, si me dan la posibilidad de interactuar con un curso completo de enseñanza media, de séptimo básico, en las distintas edades, las aprovecho y converso con los jóvenes y les planteo estos problemas. Y ustedes no saben lo que aprendo con esos jóvenes, cómo me enseñan ellos a mirar algo que yo no había visto. Entonces, también una invitación a los investigadores a no tan solo investigar en su escritorio, pensando en un marco teórico, si el marco teórico es cognitivo, sociocognitivo, que apunta a la conceptualización, que apunta a la construcción de un concepto, sino que también a darse el tiempo de interactuar con los estudiantes y tratar de sentir lo que siente un profesor de aula y las dificultades que éste tiene. Porque en la medida que uno va amalgamando todo eso y lo va aquilatando, toma conciencia de todas esas variables que intervienen. Y por lo tanto uno trata de ser más asertivo cada vez que va buscando estas investigaciones. Eso es una recomendación. Es bueno no dejar las aulas para después, cuando uno le enseña a estudiantes de pedagogía, uno le habla con un punto de referencia. Eso.
y agradecido por el entusiasmo de las consultas, las reflexiones y los agradecimientos. Por mi parte, cuenten conmigo, yo voy a quedar atento a cualquier correo que me llegue, a enviarles material, y si me invitan a alguna actividad, yo voy a estar abierto a colaborarles. Y muchas gracias a usted, doctor Oscar Guerrero, por esta invitación. Bueno, profesor, muy agradecido. Estamos de verdad contentos con su charla, su experiencia investigativa. Además, cuenta con una experiencia no solo a nivel de investigación, sino también el contacto directo con estudiantes que día a día nos enseñan su propia forma o su propia didáctica de cómo enseñarlo. Entonces, nos recuerda siempre, sus palabras nos recuerda siempre el que debemos regresar de donde partimos, que es la escuela. Partimos de la escuela, estuvimos en el aula constantemente y sin embargo a veces, en muchas ocasiones el profesor sale egresado de la facultad, lo digo en general, por supuesto, y sale de la facultad, sale de la carrera a dar clases en la universidad sin siquiera pisar un momento la escuela, sin siquiera por lo menos tener esa experiencia muy bonita de contactar a estudiantes, de verle la carita a los niños, de verle la carita a los adolescentes, de ver cómo cuando ellos entienden, cómo cuando ellos no entienden, en fin, de descubrir todas sus pensamientos y todas sus formas de ver la matemática, que no es muy parecida a la que nosotros vemos. Entonces, esas palabras que usted nos hace recordar las vivencias que hemos tenido muchas personas cuando estuvimos en los liceos, en las escuelas dando clases. Y eso es bien interesante y bonito y debe valorarse y rescatarse en las generaciones que dan clases en las universidades, para que puedan tener una mirada distinta de lo que significa dar clases en una escuela, en un liceo, en una zona rural, por ejemplo, en una zona urbana, donde hay multigrados, por ejemplo, hay 3, 4 grados en un salón de clases con 15 niños, edades diferentes, etc. Entonces, esas experiencias nos equilibran, nos hace ser más conscientes de que ese proceso de aprendizaje es mucho más complejo y ese proceso de enseñanza es mucho más complejo de lo que quizás nosotros creemos. Y usted es una evidencia de ello. Su investigación, sí, como lo decía María del Valle, es tantas cosas que realmente se descubren en la investigación, pero que en el fondo deberían llegar a los profesores de los liceos, a los profesores de las instituciones escolares, a los didactas que dan clases en la universidad, para que podamos conocer todas esas experiencias y podamos ir mejorando el proceso de formación de los futuros profesores, pero también el proceso de aprendizaje, el proceso de matemático que se debe desarrollar en los niños y las niñas y los adolescentes. Así que es una... Sí, adelante. Quisiera decir algo. Está presente acá la doctora María del Valle y toda vez que tengo la oportunidad lo menciono, digamos. La doctora María del Valle fue mi profesora en pregrado, una gran mujer con mucho conocimiento de la matemática y la didáctica. Y ella fue la que me formó. Y nos hemos ido encontrando en distintas instancias. Es la que me colocó el bichito de la conceptualización. Y lo hermoso, estoy con ella acá. Y ella siempre tuvo y ha tenido esa de compartir lo que ella sabe y de ayudar a los otros. Y creo que los modelos, ahí hay un modelo. Ella es un modelo viviente de cómo ha ido tocando y motivando a muchas personas que hoy día siguen su camino y su labor. Así que un homenaje también a mi doctora María del Valle, ¿cierto? Porque sin ella probablemente no hubiese estado acá. Así que con mucho cariño, yo soy parte, digamos, es decir, soy fruto de esta mujer investigadora, ¿cierto? Con mucho temple, que ha ido formando generaciones. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros también. Y aquí el profesor Víctor Aro, ¿cierto? Que está en su proceso de cierre de magíster también, es decir, cómo ellos con una mirada amplia van captando ideas de las personas y ellos van a ser multiplicadores de este trabajo. Es decir, no tenemos que ser egoístas.
tenemos que abrir ese conocimiento para que otros lo tomen y lo sigan multiplicando. Y es lo que hizo una vez esta doctora del Valle que me permitió avanzar por la vida. Así que muchas gracias, profesora doctora del Valle. Eso. Hay cuestiones emotivas también que juegan parte de la investigación y es bueno resaltarlas. Así es, así es. Un comentario de la profesora Judith dice, las perspectivas que plantean realmente son muy adecuadas en la formación de profesores, ya que al momento de que esos jóvenes comiencen a ejercer, tendrán la capacidad de reflexionar sobre su praxis, sintiéndose no solo el experto en el área, sino investigadores en la enseñanza y con la sensibilidad necesaria para prender las alarmas si tienen un gran porcentaje de reprobados y no dejarse llevar por el ego. Correcto, correcto. Y el estudio de clase japonés, y si le agregamos elementos de la didáctica a la matemática, podría ser que un profesor Nobel crezca y se desarrolle en una comunidad. Eso es lo que está faltando, que haya una comunidad y el respeto del otro y el crecer juntos. Bueno, creo que hay aspectos que hay que modificar, esto de la competencia, yo creo que hay que volver más a la humanidad. Y siempre pensar en nuestros estudiantes. Los egos no, uno pasa, digamos. Pero eso lo va entendiendo después, ¿eh? Al principio cuesta, uno cree, ¿cierto? Sale en la universidad que se la sabe toda, pero no. A medida que avanza uno se da cuenta de que tiene que bajar las revoluciones y hay mucha responsabilidad en uno para con otros niños. Y si uno convence a un joven, ese va a convencer a otros y se van multiplicando. Y eso es lo bueno. No hay que estresarse si no todos aprenden. Eso es importante. Bien, yo creo que si hay otro comentario en la sala, algún comentario más en la sala, o alguna opinión que quieran decir. Bien, entonces paso a darle la palabra al profesor Juan para que él nos dé sus últimos comentarios sobre la charla y nos despida la actividad. Adelante, profe. Gracias, profe Oscar. Bueno, creo que lo principal que queda en este momento de cierre y conclusión es el armar una comunidad. Súper importante lo que menciona el doctor Rodríguez, de que en el fondo tenemos que ser capaces de compartirse. En el fondo nuestra profesión es bastante hermosa en el sentido de que lo que nosotros sabemos lo compartimos. Hay una generosidad en ese acto que muchas veces se frivoliza, ¿cierto? Cuando esta persona que sabe harto, en el fondo está sobre las que quieren saber o saben poco. Y también se ve cuando en el mundo laboral sobre todo. Pero creo que con esta instancia y estas reflexiones que nos hace el doctor Rodríguez, nos da ciertas luces de cómo podemos generar esta comunidad desde esta disciplina, la didáctica de la matemática. Creo que este trabajo, esta investigación que está llevando a cabo, que es un tema bastante sensible, o sea, como usted lo mencionó, o sea, hay muchos componentes de la didáctica que nos permiten en el fondo generar este tránsito. Sin embargo, notamos de que hay una resistencia, tenemos un currículum que bastante, que no, en el fondo no permite que los estudiantes escolares puedan avanzar un poco más en cuanto a la fracción y a la conexión con la matemática de la universidad. Pero creo que con este trabajo que usted está haciendo, nos hace reflexionar y nos hace, en el fondo, nosotros como formadores, también pasar esta inquietud a nuestros estudiantes. De hecho, estaba ahí, o está Paola Soriano, vi también ahí Cristóbal Arenas, que son alumnos de primer año de la carrera, que están cursando álgebra, y hay una instancia que ellos desde el primer año ya se le entra en la cabeza de que hay una discusión más profunda, que no es tan solamente aprender el álgebra, aprenderse los teoremas, demostrarlo, sino que además de dominarlo, ¿cierto? Está este componente de la didáctica. Así que
estamos agradecidos por su charla, que nos permita conocer sobre su investigación, que también esté trabajando en ella acá en nuestra carrera. Y eso a nosotros nos motiva harto. Así que muchas gracias, doctor Rodríguez, muchas gracias a la gente que está acá, nos está viendo a través del Facebook de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Arturo Prat, a través de esta sala Zoom, a la doctora María del Valle, Víctor Aros, Viviana Costa, Judith, Alexis Salcedo, y a todas las personas que están acá, y también a Oscar Guerrero, quien es el que organiza estas charlas. Ok. Bueno, Que tengan la, buen término de jornada. la foto, ¿Ah? prendamos las cámaras. Sí, Ya, para la foto, sí. Para la foto, la exacto. fotito. Sí, ahí se A agarra un ver, poquito la tela. a ver la Sí, foto de ahí está todos. Judith, Viviana, gusto verlas. Bueno, 1, 2, 3. 3. Ahí sí. Listo. Muchas Ya. gracias a todos. Que Cuídense tengan una mucho. bonita jornada. Cuídense mucho. Muchas gracias, que estén muy bien. Nos Chao, vemos. chao, muy bien. Chao, chao. Adiós, adiós. Chao, chao.